Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras, a todos quienes nos están mirando, a quienes se vienen integrando. Pablo por acá, nuevamente, dirigente nacional de Sintrasub Sename, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename. Estamos en este 11º espacio en vivo que hemos tratado de levantar desde el sindicato. Lamentablemente estamos desarrollando en un contexto de crisis sanitaria, social, política, económica. Lo teníamos pensado desde antes. Estamos, bueno, es sabido, no vamos a profundizar mucho en eso, en un contexto bien crítico en este país, sobre todo en materia de niñez, que es el tema que nos compete. Hoy día estamos con un invitado muy especial, pero antes de pasar al invitado, nos gustaría hacer dos cositas, decir dos cositas. Lo primero es que nos llegó la información hace poquito y queremos dedicar humildemente este programa a Claudio, a la familia de Claudio Leiva Mora, un trabajador social que falleció con el producto del COVID-19 en una hospedería del Hogar de Cristo. Así que, nada, colega que lamentablemente sufre las consecuencias de un sistema que igual entendemos que estaba mal elaborado también en cuanto a las medidas de seguridad y las condiciones para poder desarrollar ese trabajo. Así que queremos humildemente igual dedicar este espacio a él, a su familia y al gremio también de los trabajadores y trabajadoras sociales. Como decía, estamos en este 11º en vivo, le pusimos nombre, no le teníamos nombre, solamente le poníamos en vivo, así que le pusimos un nombre que es bien atingente, que es intervención directa, concepto bien atingente en nuestra área. Hemos mostrado o estamos tratando de abordar la problemática o los asuntos de niñez desde diferentes temáticas, desde lo jurídico, desde las organizaciones territoriales, populares, desde la academia, desde el ala más feminista, y en esta oportunidad, como también más vinculado a las organizaciones sociales y a la academia, estamos con Isaac Rabetjat, él es director del Centro de Estudios de Derechos sobre la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca y subcoordinador general de la Red de Universidades por la Infancia. Pero ahí a nosotros nos gusta, más que presentar nosotros, que los mismos invitados se puedan presentar. Así que lo primero es preguntarte, Isaac, o que te puedas presentar tú mismo ante las personas que nos están mirando y que nos van a empezar a mirar. Muy bien, pues en primer lugar agradecerte, Pablo, y al sindicato al que representas, al Sintrasub, que me hayáis invitado. También mando, como lo que has dicho, ¿no? Pues hay un abrazo para la familia de Claudio, ¿sí? Y para todos sus compañeros y compañeras, porque es verdad que es, pues eso, como siempre, el eslabón más, se acaba rompiendo todo siempre por el eslabón más débil, ¿no? Y lo importante también es que eso no quede en la invisibilidad, ¿no? Así que también un abrazo para la familia, compañeros y amigos. Y presentarme es complicado, presentarme, ¿no? Presentarme es eso. Actualmente yo estoy en el ámbito de la academia, soy profesor de Derecho Civil, pero desde siempre, en ese sentido, inclusive mi tesis doctoral sobre eso, mi magíster en mis últimos años de pregrado en Barcelona, yo soy catalán, soy de Barcelona, y ya lo dediqué a temas de niñez. Durante mucho tiempo estuve haciendo de voluntariado, trabajo directo en mi ciudad, en Barcelona, que no todo es tan bonito como la Barcelona que todo el mundo ve, que sí que es una ciudad maravillosa, pero que también tiene su otra cara, ¿verdad? De gente que lo está pasando muy mal y niños, niñas y adolescentes que también lo pasaban mal. Y ya de muy jovencito yo empecé a colaborar en esas instituciones que trabajaban directamente como voluntario con niños, niñas y adolescentes, y ahí decidí ya encaminar también mi vida profesional y mis estudios a un tema que tuve clarísimo desde el principio, que eran los temas de niñez y adolescencia. Y ya hice mi tesis doctoral también sobre eso, pero no por ser doctor, que la verdad que eso no me importaba particularmente, sino porque era una excusa perfecta para poder seguir profundizando sobre esos temas que me apasionaban, ¿no? He llegado aquí a Chile hace ya 6 años y llegué aquí a la Universidad de Talca y un proyecto, directamente mi proyecto era también, además de la docencia de pregrado, intentar instalar, bueno, humildemente temas de niñez, y desde la academia lo que hacemos de la Universidad de Talca, con ese centro de estudios sobre derechos de la infancia y la adolescencia, no es solo trabajo académico, no solo investigación, sino, como digo yo, y ayer también comentaba en una entrevista que me hicieron, hemos intentado con mis estudiantes también de pregrado y de posgrado derribar en la medida que podemos los muros del campus que tenemos aquí en la Universidad de Talca, muy bonito, por cierto, el campus que tenemos, derribar esos muros. Somos una universidad pública de regiones, región del Maule no es particularmente una región rica tampoco dentro del contexto país, y tenemos mucho trabajo que hacer directamente en vinculación con el medio, y particularmente
particularmente con aquellas organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes y directamente también con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y es un poco el trabajo que venimos desarrollando. O sea, no solo desde lo teórico, desde lo académico, investigaciones que también, sino intentar también tener un pie o los dos con lo que está a pisar terreno, en definitiva, ¿no? Que es lo que a uno le nutre y a mí además es lo que me gusta y también tratar de influir, no sé, buscar vocaciones también desde lo jurídico, estudiantes que puedan ver por ahí también una salida profesional desde, no solo desde lo remunerativo, sino también desde lo pasional, desde la sensibilidad, desde lo social, en definitiva, ¿no? Que a veces eso, y particularmente en derecho, no está particularmente muy bien valorado eso. Sí, sí, sin duda. Bueno, Isaac, bienvenido nuevamente. Muchas gracias a ti por participar. A quienes se van sumando, estamos hablando con Isaac Rabayat, él es académico, director del Centro de Estudios sobre Niñez y Adolescencia de la Universidad de Talca. Hoy día vamos a hablar de un tema que es bien atingente y que valoramos mucho tu presencia y tu participación, que es en relación a la política de niñez o a la existencia o a la inexistencia de una política de niñez en Chile. Estamos en un contexto donde recientemente se aprobó el Servicio de Protección Especializada a la Niñez, donde se está legislando el Servicio de Reinserción Social Juvenil, proyectos rimbombantes que se aplauden con bombo y platillos como si fueran a modificar estructuralmente. A nuestro juicio, y estamos en una campaña para decir que el nuevo Sename es una farsa. Pero vamos de menos a más. Primero preguntarte, Isaac, un poco que podamos definir cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de niñez, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que igual es importante poder partir de ese concepto como de la definición a grandes rasgos tal vez de lo que es infancia. Sí, yo para, ese tío como para, lo primero tenemos que tener eso, ¿no? Que tú muy bien dices, lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que a veces construimos, o hemos tendido a construir mucho esos conceptos de infancia, adolescencia, casi como digo yo, empezar la casa por el tejado, ¿no? Y luego también llegaremos a eso, en el punto en que nos encontramos ahora, la particularidad que nos encontramos ahora en Chile. ¿A qué me refiero a construir la casa por el tejado? Claro que habitualmente cuando pensamos en políticas, ¿no? De niñez y adolescencia, no diré todo el mundo, los que nos dedicamos a temas de niñez tal vez no, pero la gran mayoría de ciudadanía, incluso a gente también que se dedica a temas de niñez, automáticamente ya vincula, ¿verdad? Con, y además no me gusta particularmente la expresión, pero ya me entenderéis, con los niños, niñas y adolescentes del Sename. Yo creo que ya por ahí ya partimos mal. Ya uno, porque estamos estigmatizando a esos niños y a esas niñas, evidentemente. Yo siempre digo, ¿verdad?, que parece que el Sename es un señor, ¿verdad?, que ha tenido muchos hijos y muchas hijas, porque parece que sea su apellido, ¿no? Niños y niñas del Sename, estigmatización absoluta, ¿no? La gente ya se genera en su cabeza un estereotipo clarísimo del perfil de esos niños y esas niñas, y bueno, hay tantos perfiles como niños y niñas habrá, igual que los niños que están en sus familias. Entonces, yo creo que el problema es que cuando hablamos de esa política de niñez y adolescencia y configuramos esos niños, niñas y adolescentes, primero tenemos que partir por ahí, por niño, niña y adolescente. Con independencia de que haya tenido o no contacto con el sistema de protección o con el sistema de justicia juvenil, yo creo que eso no lo hemos hecho todavía. Y esencialmente volvemos a lo que tú apuntabas, ¿no? Es que claro, si no tenemos ni tan siquiera ley de garantías, a 30 años entrará en vigor la Convención de los Derechos del Niño en Chile, es que ese concepto no lo hemos transmitido de manera clara porque es que todavía no tenemos ese piso básico para cualquier niño, niña y adolescente que esté residiendo en territorio chileno. No tenemos eso todavía, no lo hemos hecho. Y hemos empezado a construir, y claro, lo construimos al revés, cargado de estereotipos, una determinada, yo que tampoco la considero política, sino hemos ido dando bandazos de lado a lado con el tema de las normas propias de protección de niños, niñas y adolescentes. Y claro, seguimos sin tener ese piso básico y es muy complicado además, porque yo estoy participando directamente en esos proyectos de ley que tú comentabas, en las comisiones estamos intentando también presionar, qué complicado es convencerles de que el paso previo es la ley de garantías y que ahí está la clave del verdadero cambio de modelo, el verdadero cambio de mentalidad y construir un concepto de niñez y adolescencia adecuado a la Convención de los Derechos del Niño del año 89. Y no desde lo teórico, sino también desde lo práctico, ¿no? Súper. Sí, y aparte que le dan connotaciones ideológicas cuando debería primar el interés superior del niño, que es un concepto que muchas veces aparece como en el libro más que en la práctica. A mí un poco me gusta, o nos gusta, igual como organización, cuando hablamos de niñez, no hay una sola niñez, no hay una sola juventud, hay varias niñeces, varias juventudes asociadas. Hay un autor que me gusta mucho que es Claudio Duarte, que habla un poco del adultocentrismo y finalmente cómo este sistema de dominación
se construye como desde las prácticas de la producción y de la reproducción, entonces que no es lo mismo ser niño en los años, yo nací en el 89, no es lo mismo ser niño en el 2000, y probablemente los niños que están hoy día en sus procesos de desarrollo, después del 18 de octubre, también están viviendo una niñez distinta. Si pudieses definir de repente, Isaac, como la foto de la niñez, de las niñeces en el Chile de hoy, tal vez sería Yo interesante. creo miren, eso voy a hacer como autocrítica, ¿no? No creo que uno, como bien has dicho tú, claro, difícil identificar un perfil, porque es que es tan diverso, pero lo digo en positivo, ¿no? Es tan diverso que, y además ellos mismos directamente reclaman o se hacen eco de esa diversidad, que abro paréntesis, del proyecto de ley de garantías originariamente no se hacía referencia a esa perspectiva de diversidad y de inclusión, de esa pluralidad de niñeces que había. Me pareciera que cualquier niño, niña o adolescente, ¿verdad?, que esté en Chile obedezca a un estándar, ¿no?, y con unas características, un patrón muy claro, cuando precisamente no tiene nada que ver un niño, niña, adolescente de región metropolitana con un niño, niña, adolescente de la Araucanía, probablemente con un niño... Pero eso es, la norma debería casi que abrazarlo porque es una riqueza inmensa, ¿no? Entonces yo haría como la pregunta al revés y que además vuelvo, perdona que sea tan pesado, al proyecto de Sí, ley, dale, dale. y es que nos han escuchado, por ejemplo, en la comisión, o tanto primero en el Congreso y ahora en el Senado, que la ley está en ese segundo trámite constitucional, la de garantías, está ahora mismo todavía en la Comisión Especial de Niñez del Senado, y resulta que por ahí hemos pasado... bueno, más imagínate mirando para atrás, en 30 años hemos pasado, vamos, bueno, los que nos llamamos o nos llaman, o yo no creo en eso, ¿no? Expertos o pseudo expertos, por ahí hemos pasado todos. Pero ¿sabes quién no ha pasado en 30 años por ahí? Los niños, las niñas. No han pasado por ahí. Es que de verdad que eso, lo que digo, va a parecer muy obvio y muy básico, pero de tan obvio y básico que es que se cae por su propio peso. O sea, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, que yo ahora te podría contar lo que tú muy bien decías, que considero yo que es la niñez o la adolescencia de Chile en junio del 2020. Pero es que yo te lo diría de segundas, porque lo he leído, porque lo he sacado de algún, ¿verdad?, algún focus group que hemos hecho con niños o de alguna encuesta. ¿Y no sería más fácil directamente, buscando esos representantes, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes, preguntarles a ellos directamente qué significa ser niño, niña o adolescente en junio 2020 en Chile? No sería, digo yo, no sería mucho más fácil hacer eso, porque entonces nos lo dirían directamente y de ahí, ¿no?, podríamos ver la diversidad de que probablemente las distintas opiniones de lo que significa ser niño, niña, adolescente en el Chile de junio de 2020, que efectivamente, como tú decías, nada tiene que ver cuando tú fuiste niño, cuando lo fui yo, y probablemente en 5 años cambiará y cambiará después de la pandemia, y yo creo que la riqueza está ahí. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto generar esos espacios para que una comisión especial del Senado de niñez, que lleva la adjetivación de niñez, haya sido todavía incapaz de recibir a un grupo de niños, niñas y adolescentes representativos de la niñez y la adolescencia, de esa diversidad, y preguntarles qué piensan de lo que es ser niño, niña y adolescente en Chile, qué carencias hay, cómo ven el contexto del Chile actual, cómo lo ven en un futuro, qué consideran que debería haber una ley de garantías? Es tan obvio eso, pero de obvio que es, en 30 años no lo hemos conseguido. Entonces algo estamos haciendo mal. Sí, sí, sin duda. Bueno, a quienes se van sumando, saludar igual, señalarles que pueden dejar preguntas, comentarios, vamos a ir resolviéndolos en la medida de la conversación o más bien tirados para el final. Estamos hablando de la política de niñez, de la inexistencia de una política de niñez, estamos hablando un poco del concepto de niñez que podemos entender. Y preguntarte, Isaac, como para entrar igual de lleno en la materia, un poco, ¿cuál es el marco normativo que hay en Chile en materia de niñez? ¿O cómo se ha ido configurando tal vez desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña en adelante? Eh, Como tú bien decías, Chile fue uno de los primeros países en ratificar la Convención, pero se ha demorado más de 30 años en darle un soporte orgánico a una política de niñez. sí, y yo creo que además ahí... a mí, yo es como soy, no me gusta mirar, sí que es importante mirar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Pero si hemos cometido errores en el pasado, llevamos esos 30 años de retraso, porque recuerdo una cosa, Chile sí, efectivamente, dentro de Latinoamérica, fue de los primeros países en ratificar la convención en el año 90, junto con otros países también de aquí de América Latina, y la gran mayoría de países
lo que hicieron a continuación es adaptar su normativa interna, que eso tampoco significa que deje de haber vulneraciones, pero dieron el primer paso de adaptar su estructura normativa a esa nueva lectura que la Convención nos ofrece de lo que es la niñez, la adolescencia y cómo la sociedad debe de verlos y cómo la normativa debe recoger esa perspectiva. Y los países aquí en América Latina, en los años 90, del 90 al 95 prácticamente, todos adaptaron sus normas nacionales a la Convención de los Derechos del Niño. Claro, en Chile estamos en el año 2020 y todavía no hemos hecho ese primer paso. ¿Y cuál es el riesgo de ahora? Eso tiene todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero eso a día de hoy tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Y qué ventaja puede tener eso? Una bien sencilla. Como somos los últimos, ya vemos todo lo que han hecho los otros países, ¿verdad? En sus normas internas de adaptar la convención, podemos ver qué tal les ha ido y podemos intentar junio 2020, siendo los últimos, de verdad lo digo, la parte positiva es hacer una buena ley de garantías de siglo XXI, en colores, no en blanco y negro. Problema del proyecto actual, y yo lo he dicho directamente en la comisión del Senado, que seguimos haciendo, el proyecto que tenemos a día de hoy sigue siendo una ley que adapta la Convención de los Derechos del Niño en blanco y negro. Es decir, estamos haciendo lo que hicieron los países de nuestro contexto regional y que era el momento de hacerlo en los años 90. Yo creo que Chile, junio 2020, no nos podemos permitir el lujo, ¿verdad?, de hacer una ley en blanco y negro de garantías. Simplemente por decir, ahora es así, estamos en el club de los países, ¿no?, que son todos, menos nosotros, que ya tienen ley de garantías. Oiga, aprovechemos para hacer una ley de garantías en color. Es decir, en color me refiero, ¿verdad?, actual, viendo, pues hay una evolución, no es lo mismo esas leyes en los años 90 que adaptaban inicialmente la convención y casi lo hacían a ciegas y había que cambiar la perspectiva de lo que era la niñez prácticamente a ciegas, o mirando a lo mejor también lo que estaban haciendo en Europa, pero eran contextos muy diferentes, a hacerlo en el año 2020, ¿no? Y yo sigo viendo que hay muchos miedos, ¿no? Y esta semana ha sido un ejemplo clarísimo, ¿verdad?, de que ha empezado una campaña terrible, digo terrible de verdad, de politización del proyecto de ley de garantías, y que es justamente lo que tú me comentabas al principio, Pablo, que no debiera ser, ¿no? Debía despolitizarse el tema y casi que ahora hay un miedo atávico a la autonomía progresiva y que eso va a significar, y lo que están opinando, sobre todo a través de las redes, de lo que es la autonomía progresiva, quien lo está diciendo, y lo digo de verdad, yo estoy participando directamente en la redacción del articulado, no ha leído para nada lo que dice el proyecto de ley de garantías, no está para nada deslegitimando el rol de los padres, ni de para nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí un grave error que podemos cometer ahora y que se está cometiendo esta semana es que volvamos a politizarlo, ¿no? Y que pasemos a los dos extremos. Y ahí, nuevamente, se va a volver a bloquear el proyecto o el proyecto que conseguiremos sacar de garantías va a ser un proyecto en blanco y negro. Yo creo que a mí se me pondría la cara roja de vergüenza, ¿no?, si al final la ley de garantías que sales 30 años después es una ley en blanco y negro. Yo no sé cómo justificarlo, de verdad, a los niños, niñas y adolescentes a los que les debemos un mínimo de respeto también. Ya no sabré cómo explicarles que en 30 años sacaremos de momento lo que tenemos, ¿no?, lo que está en proyecto. La verdad que estamos todavía en una oportunidad de enmendar un poco el rumbo, pero la verdad que esperar 30 años para lo que parece que va a salir, la verdad que a mí al menos me avergüenza como adulto con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Sí, pues de hecho, bueno, vamos a profundizar un poquito en eso, pero por ejemplo, en la discusión del Servicio de Protección Especializada de la Niñez, nosotros participamos como sindicato en la Comisión de Asuntos Especiales destinados a la niñez, a la infancia y a la adolescencia. Y era súper particular porque de las 30 y tantas personas u organizaciones que se presentaron, un número importante eran los mismos organismos colaboradores acreditados, quienes en una lógica del lobby estaban ahí tratando de incidir en mantener un poco la estructura, que se mantiene, dicho sea de paso, en el sistema de financiamiento vía voucher, donde hoy por hoy, por ejemplo, los programas de justicia juvenil, para los que nos están viendo, están yendo a la quiebra prácticamente, están muchos compañeros quedando desvinculados, los DAM, que son los programas de diagnóstico ambulatorio, están cerrando muchos de ellos porque los tribunales de familia no están solicitando pericias. Entonces, en esa vuelta, claro, nosotros también solicitábamos o señalábamos en ese espacio la necesidad de tener una ley de garantía. ¿Por dónde pasa, crees tú, o ahí en la conversación también con los compañeros, con las compañeras, de el que no exista esta ley de garantías, pues, que se presenta en el 2005, que estemos en el 2020, 2015, 2005?
pero que no hay avance Mm. finalmente. En estos 30, 40 años en Chile no hay avance en materia de niñez. ¿Por dónde pasa, crees? Sí, mira, paso por algo, lo que tú comentabas, algo, y para los que nos ven o nos escuchan, que es bien sencillo, ¿no? Porque ¿por qué estamos tan obsesionados prácticamente, o estábamos, en que la ley de garantías tenía que salir antes que la ley que crea y que ya sea aprobada el nuevo servicio de protección especializado, ¿no? ¿Por qué esa obsesión que saliese primero la ley de garantías? De verdad que voy a intentar transmitir rápidamente que no era una obsesión. A ver, voy a explicar. Ese Dale. servicio de protección especializada solo tiene sentido, tal y como está regulado además en la propia norma, que ha sido aprobada, si se modifica la estructura actual del sistema de protección. De hecho, si alguien lee la ley del servicio de protección especializada, verá cómo hay muchísimas referencias a la ley de garantías, a lo que regule la futura ley de garantías. Y esa ley de garantías, ahora pensando en sí en el sistema de protección propiamente dicha, ¿por qué es tan importante? Claro, pues es que sienta las bases del nuevo modelo, del que sí debe ser un nuevo modelo. Actualmente el sistema de protección está absolutamente judicializado. Lo que la ley de garantías hace es rompe ese esquema, ese modelo, y incorpora un sistema mixto. Un sistema donde hay una gran separación, y lo hago así de manera resumida, así que luego profundizamos, ¿no? Pero hay una gran separación entre, podríamos decir, situaciones de amenazas, que hay una amenaza de vulneración de derechos o de una situación de riesgo, o leves vulneraciones de derechos y lo que son las graves vulneraciones de derechos. Esa situación de riesgo, de amenaza y vulneraciones leves quedará en el ámbito administrativo, en el ámbito local, con esas nuevas oficinas locales de niñez que se generan, y el resto, las graves vulneraciones, seguirán o se mantendrán en el ámbito judicial. Ese servicio de protección especializada está basado sobre ese modelo mixto. ¿Qué sentido tiene aprobar un nuevo servicio de protección especializada? Yo estos días he puesto el ejemplo. Es como yo estoy pensando para el siguiente campeonato de autos, y no tengo ni idea de autos, pero estoy pensando en tener un auto muy bueno. ¿De acuerdo? Y antes de tener ese auto, yo ya contrato al mejor piloto o contrato a un nuevo piloto para manejar el auto. Oiga, a lo mejor para contratar un nuevo piloto que me va a costar igual mucho dinero para manejar el mismo auto que tenía, tal vez me espero, ¿no? Primero finalizo, ya hago bien el auto, me aseguro que ese auto tiene benzina y luego contrato al piloto. Lo que hemos hecho, con lo que se ha hecho hasta ahora, es hemos contratado al piloto, pero no tenemos ni auto ni tenemos benzina y tenemos el mismo auto que ya teníamos. Esa es la crítica que estamos haciendo. El modelo, el verdadero cambio debe venir está en la ley de garantías, o debiera estar, porque ahora como se está nuevamente retocando el articulado que hace referencia a ese sistema o ese modelo mixto, veremos cómo va a quedar al final. Pero la idea es una apuesta por lo local, una apuesta por la vía administrativa y que solo se judicialicen aquellos casos en que sea necesario separar a niños, niñas y adolescentes de su núcleo o de su contexto familiar, sino que quede en el ámbito administrativo. Y potenciar también mucho más el tema de prevención y mucha más visibilidad a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En cuestiones de participación. Sin todo eso, no tiene sentido la nueva, o no es que no tenga sentido, es que no va a tener ningún tipo de incidencia, ningún tipo de cambio en la práctica, tanto de los profesionales que trabajan directamente sobre el terreno, como sobre todo directamente a los niños, niñas y adolescentes. No va a tener ningún tipo de cambio ni de impacto, ¿no? Van a cambiar los nombres, pero el modelo va a seguir siendo el mismo, ¿no? Hasta que no haya ley de garantías y mueva el modelo y lo cambie de arriba abajo. Entonces, la gran pregunta que se genera es, ¿realmente se quiere ese cambio de sistema, ese cambio de modelo? ¿O hay una serie de lobbies, y yo lo digo directamente, que pueden pasar por las propias OCAs, que están interesados en que eso no cambie o que se siga demorando el cambio? Si eso es así, yo creo que debería de decirse claramente, pues no se cree en el sistema mixto, no creemos en la administratización del modelo, no creemos en transparentar más el modelo y queremos seguir como estamos. Pues genial, pero digámoslo abiertamente, no juguemos con la gente, sobre todo con los niños, y vayamos pasando tiempo y el debate se vuelva nuevamente parece que el debate ha vuelto ¿no? Y volvemos a revisar lo que ya revisamos y volvimos a revisar y volvemos a llamar a nuevos expertos para que revisen lo revisado y así no vamos a terminar nunca. Y ahí, por ejemplo, la experiencia que tú tienes en otros países, como la discusión legislativa en torno a temáticas de niñez, se produce de una manera similar. Igual hay que, en el fondo, para los que no saben, los que nos están mirando, en la Comisión de Asuntos destinados a la Niñez está Ena von Baer, está Manuel José Sandón, está Carlos Montes, está Jaime Quintana, está Jimena Rincón.
Y finalmente nosotros igual hacemos una lectura que es de clase, que finalmente quienes están ahí, quienes dicen que han visitado un centro del Sename, que hablan de vocación de servicio público, probablemente no conocen la realidad o no quieren conocer la realidad que nosotros como trabajadores y trabajadoras vemos y vivenciamos todos los días. Por eso para nosotros es tan importante como organización sindical y como organizaciones sindicales que tenemos mucho que decir, pues finalmente lo que igual conversábamos el otro día era que nosotros como trabajadores tenemos mucho que decir y mucho que aportar en relación a la estructuración de un modelo, tanto como los expertos que han investigado en materia de niñez, y tanto y mucho más aún los niños y niñas, tanto que han sido vulnerados como en estos sistemas donde se podrían de alguna manera organizar, pero los niños son invisibilizados. Nosotros los trabajadores de los organismos colaboradores somos invisibilizados por el reglamento de la ley 20.032. Entonces, me fui para otro lado, pero un poco, si hacemos el paralelo en otros lugares, ¿cómo se da esa discusión? Porque acá parece que se da en el Olimpo, alejado totalmente de la realidad. Mira, yo sí lo conversamos el otro día, ¿no? Yo creo que hay dos actores clave que deberían de ayudar, ¿no? De ayudar, no sé, digo, no es como si yo estuviese, ¿no? Pero de ayudar a la construcción del nuevo modelo y del redactado de la norma, ¿no? Luego ya vendremos un grupo de juristas, de juristas ya vendrán y le darán el formato jurídico de artículo, pero en la construcción del modelo hay dos actores clave, ¿no? Y repito, no solo me refiero a eso del modelo de protección, sino del modelo general de lo que es niño, niña, adolescente, actualmente aquí en Chile, para que luego ese mismo modelo lo apliquemos y lo adaptemos a aquellos niños, niñas y adolescentes que necesitan una particular protección porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad o porque ya han sido vulnerados. Pero no lo hagamos al revés, no volvamos a caer nuevamente en el mismo error, no construyamos a partir de la situación de vulnerabilidad, porque entonces el perfil que genera la norma o la perspectiva que tiene la norma de lo que es niño, niña, adolescente es solo del niño, niña, adolescente vulnerado o en situación de vulnerabilidad o el que es peligroso porque ha cometido un hecho delictivo, ¿no? Y de ahí no salimos. Entonces, construyamos. Entonces, ¿a quién necesitamos para construir esa visión? Claro, yo creo que es fundamental a los niños, niñas y adolescentes y también, por supuesto, a los profesionales que están trabajando desde distintos ámbitos, desde el ámbito educativo, desde el ámbito del sistema de protección, aquellos cuando regulemos esa parte del proyecto de ley de garantías, a los que están en el ámbito de la salud, que nos tienen que decir muchas cosas, la pediatría social, los trabajadores sociales, la psicología y tanta gente que puede aportar. Y a mí me da la sensación que los aportes son como muy, muy reducidos, ¿no? Y a veces tendemos a politizar la norma y a veces también, como digo yo, academizarla, que me acabo de inventar la palabra, ¿no? Es que parece que solo desde la academia los que han hecho mucha investigación. Esa es una parte. Pero luego hay otra gran parte que es la realidad que se vive y que viven los niños y niñas, que eso a veces la gente que estamos en la academia pues no la tenemos, nos falta, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que compaginar todo eso. ¿Qué ha pasado en otros países? Yo creo que he hecho de menos aquí en Chile, que los temas de niñez o se hace en primer lugar antes de decir que la normativa y los planes de niñez son un producto que viene detrás de una política de Estado, no de gobierno, una política de Estado. Y hay unos mínimos, es decir, el tema de niñez y adolescencia no se toca. Y cuando digo no se toca es no se politiza. Y se acuerda, ¿no? Desde sociedad civil, desde gobierno de turno, oposición, movimientos sociales, se acuerdan unas bases que aquí no tenemos y decimos esto es intransable. Y sobre esto no vamos a volver a hablar más. Y eso va a aparecer reflejado en la norma. Ese pacto de Estado no lo tenemos. Y entonces, en cuanto es la hora de verdad de los artículos calientes, es decir, mire, para hacer una ley de garantías donde se reconozcan a los niños y adolescentes el derecho de asociación, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho, pero simplemente se recoja esa titularidad, no vale la pena que hagamos ley de garantías. Para eso tenemos ya la Convención de los Derechos del Niño, que es norma aplicable aquí en Chile. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Lo digo en serio. Si entramos a regular esa materia, entramos a decir cosas interesantes, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve que actualmente a un adolescente, un grupo de adolescentes, ¿no? Se les reconozca en la ley de garantías el derecho de asociación y de reunión, si luego para participar, ¿no? O para constituir una asociación necesitan siempre sí o sí la autorización de sus padres. Lo digo abiertamente y no tengo ningún problema en decir eso. Pues esto no tiene ningún sentido. No tiene, ¿para qué le vamos a reconocer ese derecho, no? Ahí estamos y ahí entra el gran miedo a la autonomía progresiva. Oiga, no, evidentemente no es lo mismo un niño con 6, 5 años, pero un adolescente con 16, 17 años, una asociación, para que me entienda que no es tan complicado, ¿no? Tiene una base personal, no económica ni tan siquiera, ¿no? Es una unión, un grupo de personas que se van a dedicar
a una finalidad sin ánimo de lucro, ¿no? Mínimo Claro. 3. Y la contradicción Imagínense un grupo de adolescentes que tienen una particular sensibilidad con el medio ambiente y deciden constituir una asociación para proteger el medio ambiente de la zona donde viven, la Araucanía, el Maule, la región metropolitana, donde quieran. Y van a constituir ellos la asociación. El sistema actualmente les dice que no pueden, si no vienen con autorización de sus padres. O sea, no politicemos todo, no estamos pensando solo en asociaciones de adolescentes de izquierdas o de derechas que van a hacer manifestaciones. Oiga, hay una diversidad enorme de niños. ¿Por qué tenemos siempre la obsesión en politizarlo todo? Oiga, que hay muchas asociaciones que los adolescentes podrían o estarían interesados en generar ellos mismos y el sistema actualmente no se lo permite porque los considera como incapaces para poderlo constituir si no es con la autorización de sus padres. Eso ya es del siglo XIX, no es del siglo XX, eso es del siglo XIX, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo que en otros países hay esos mínimos intransables donde tienen claro ese discurso y no politizan la materia, no se lo llevan a ese terreno del con mis hijos no te metas, ¿no? Que no se trata de eso, no se trata de quién tiene más razón, ¿no? Si los que consideran que los padres deben tener el control absoluto de sus hijos, casi como si fuese un régimen castrense militar, ni tampoco al otro extremo que el Estado tenga que decidir qué se hace como de casi como una estructura de lo que todos los padres tienen que hacer con respecto a sus niños. No se trata de eso, ni un extremo ni el otro, sino se trata de buscar un marco donde los niños y adolescentes no puedan ir creciendo, ejerciendo sus derechos y con ciertas limitaciones, pero también pudiendo ejercer sus derechos y asumiendo sus responsabilidades. Decir eso, aquí a veces parece que es ciencia ficción, en serio. Uno escucha, yo recuerdo, y no tengo problema porque están las grabaciones, ¿no? Recuerdo el senador Sandón, ¿no? En las reuniones, que él dijo abiertamente, cualquier artículo donde aparezca autonomía progresiva, yo voto en contra. Y le preguntamos, veníamos como, nosotros no votamos, pero nos invitaron para que pudiésemos hacer los aportes ahí en directo, y le preguntábamos, no, oiga, ¿por qué se opone? ¿Cómo lo argumenta? No lo argumento. A mí todo lo que sea que los niños puedan tomar decisiones, yo voy a votar en contra. Pues vaya argumento, ¿no? Pues qué argumento, súper técnico ese argumento. Claro, contra eso, ¿uno qué va a contrarrestar? Pues uno, claro, no puede decir nada, ¿no? Y así podemos encontrar, recuerdo también, por ejemplo, el artículo que regula el proyecto de ley el derecho de asociación, ¿no? Había un inciso que dice, o que habíamos incorporado desde la Red de Universidades por la Infancia, junto con la Asociación Nacional de Magistrados, habíamos incorporado una propuesta de inciso, nosotros no votamos ni nada, en que decía que ningún niño adolescente puede ser obligado, ¿no?, a permanecer o a formar parte de una asociación, que nos parecía de lógica, ¿no?, de perogrullo. Ah, pues no. Eso no se puede votar así, porque como unos padres no van a poder obligar a su hijo a formar parte de una asociación, ¿no? A lo mejor ahora el niño o la niña no es consciente que es bueno para él, pero en un futuro me lo agradecerá. Oiga, usted es que no ha entendido nada de la perspectiva que nos incorpora la Convención. ¿Cómo vamos a poder forzar o obligar? Una cosa es que podamos, ¿verdad?, pues no sé, hacerle ver lo bueno que es, que lo pruebe, venga, inténtalo. Los Boy Scouts, pues puedo poner un ejemplo, ¿eh? Y bueno, podemos intentar un fin de semana, bueno, ahí intentar... No. Hay que quitar ese inciso de la norma, porque como unos padres no van a poder obligar a su hijo a formar parte de una asociación, porque es que a lo mejor él ahora no sabe que es bueno para él, pero en un futuro lo sabrá. Oiga, vamos mal por ahí, desde mi perspectiva, y vamos mal por ahí, porque es que estamos hablando de una ley de garantías. Otro ejemplo que yo pongo es, yo le he denominado la cláusula del miedo. Y hay gente que se ríe. ¿Qué es la cláusula del miedo? Es una cláusula que aparece en la ley de garantías que me la he anotado aquí para decirla tal cual, que es el derecho y deber preferente de crianza y educación de los padres y o las madres. ¿De acuerdo? Esta cláusula del miedo, en los 7 primeros artículos de la ley de garantías, tal y como está ahora el proyecto actualmente, aparece en 9 ocasiones. Mucho más, por supuesto, que el principio del interés superior del niño y que la autonomía progresiva. Entonces, yo tampoco entiendo ese miedo a la autonomía progresiva. Repito, en los 7 primeros artículos del proyecto de ley aparecen 9 ocasiones, porque los he sumado, 9 ocasiones la cláusula del miedo del derecho y deber preferente de crianza y educación de los padres y o madres. Es decir, cualquier artículo que da un espacio, ¿no?, de toma de decisión de niños y adolescentes automáticamente, pero siempre tomando en consideración la cláusula del miedo. Claro, así las cosas es complicado que cambien. Muy vinculado con la influencia igual de la Iglesia Católica, hay que señalarlo en este concepto de familia, de lo privado también, de no hacer público, porque también algo que conversábamos el otro día en otro programa en vivo,
Era justamente este tema, por ejemplo, de un concepto que se está utilizando hoy día, que es como de los cuidados colectivos o de colectivizar los cuidados. Finalmente la niñez o la preocupación por la niñez debiera ser de la comunidad y no solamente de la familia, pues, y evidentemente es ideológico cuando los políticos de turno que representan a una clase en particular están totalmente desconectados, como decíamos recién. De hecho, yo me acuerdo que cuando estuvimos en ese momento en la comisión, la Aina von Baer decía, y también lo digo con responsabilidad porque está el video, algo así como cuando se estaba nos quedamos a la discusión posterior y estaban hablando de la oficina de protección de derechos y las oficinas locales y como ahí había un embrollo más o menos. Pero ella decía como, ya, entonces como que no entendía la figura. Yo llevo a mi hijo a la OPD, y evidentemente no comprende cómo es el funcionamiento del sistema porque ninguna madre, ningún padre va a llevar a un hijo a un programa del Sename en el fondo. Oye, Isaac, estaban acá ardiendo las redes, están haciendo algunas preguntas, te voy a dejar esta primera porque justamente que estamos hablando con la ley, o sea, respecto a la ley de garantía. Ya. Alejandro Kraus nos pregunta si sirve la ley de garantía sin modificar o derogar la ley 16.618, 14.908 y una modificación seria al Código Civil y de la ley 19.968. Me soplaron por interno cuáles son las leyes porque evidentemente yo no tengo una memoria tan buena, que son la ley de menores, la ley de abandono de familia y pensión y la que crea los tribunales de familia. Sirve la ley de... Dale. Sí, no, y Alejandro, por hacerlo cortito, y se dejaría más, ¿no? Yo digo, y lo he dicho, y lo tengo por ahí por escrito, ¿verdad? Que la verdadera revolución que tendría que incorporar o que tendría que acompañar la ley de garantía serían sus disposiciones finales, que para los que no sean juristas, intento explicarlo, son cuando una norma introduce de verdad un cambio en serio en un sistema, como muy bien dice Alejandro en su pregunta, esto como el efecto dominó, ¿no? Lleva aparejado que todas otras normas que ya estaban en vigor tengan que readaptarse a la nueva realidad de la nueva norma que incorpora, ¿no? Y por supuesto que la ley de garantía sin una modificación transversal de mucha otra normativa, entre ellas las que Alejandro aportaba en el chat, en su pregunta, sirve de poco, ¿no? Pero habría muchas más, ¿no? Ahora mismo estaba comentando, ¿no? Si la ley de garantías me reconoce el derecho de asociación, pero la ley donde se desarrolla el derecho de asociación de cualquier persona no dice nada, no se adapta a lo que dice la nueva ley de garantías, no me sirve de nada la ley de garantías. La ley de tribunales de familias, ¿no? Si no se adapta al nuevo modelo mixto que se supone que incorpora de protección la ley de garantías, pues evidentemente tampoco me sirve de nada. La ley de protección de la vida privada, ¿no? Que no dice nada tampoco del tema de niñez. Temas de consentimiento informado en temas de salud, que tampoco dicen nada de temas de niñez. Si no se adaptan a la perspectiva de la nueva ley de garantías, ¿de qué me sirve, por ejemplo, que la ley de garantías me reconozca el derecho a la vida, a la integridad física, ¿de acuerdo? Si cuando luego yo tengo que tomar una decisión de si me puedo hacer un piercing, una micropigmentación o una escarificación y tengo 17 años, la norma en concreto que regula esas materias me diga, no, a ti te consideramos todavía que sin la autorización de tus padres tú no puedes tomar, no te puedes hacer ni un... Pongo ejemplos muy básicos, ¿eh? No puedes hacerte ni un piercing. Claro, hay que como que cambiar, y ahora que igual que con eso la gente se me va a asustar, ¿no? ¿Estás diciendo que un adolescente se puede hacer un piercing? No, yo no estoy diciendo, pero bueno, en la gran mayoría de normativas de la gran mayoría de países actualmente, las normas donde se regulan, por ejemplo, los derechos y deberes de los pacientes, dicen cosas sobre a partir de qué edad y con qué madurez una persona ya puede tomar decisiones siempre que no afecten a su vida o vayan contra su propio interés sobre su propio cuerpo. Entonces, yo creo que un problema que también tenemos y hemos tenido durante muchísimo tiempo y aquí sí lo tenemos es que pensamos que las cuestiones de niñez quedan solo circunscritas a la ley de niñez concreta, en este caso la ley de garantías cuando esté. Y los temas de niñez desde la perspectiva legal tiene que ser una lectura absolutamente transversal, absolutamente transversal. Y el Código Civil, el sacrosanto Código Civil, civil significa cives, ciudadano, por lo tanto el Código Civil es el Código de los ciudadanos. Actualmente el Código Civil chileno considera a las personas por debajo de los 18 años como relativamente o absolutamente incapaces, construye desde la incapacidad. ¿De qué me sirve la ley de garantía si el Código Civil, el sacrosanto Código Civil, y eso que yo soy civilista, les sigue construyendo desde la incapacidad? Hay una contraposición, un choque, ¿no? Un choque de trenes
increíble. Y abro paréntesis, lo que va a priorizar luego en la práctica le van a dar mucha más importancia al Código Civil que a la Ley de Garantías, ¿eh? Porque hay como normas de primera, ¿verdad? Y normas de segunda o de tercera, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado con esas cosas. O sea, totalmente de acuerdo con Alejandro. Súper, súper, súper. Y bueno, está este paraguas, digamos, o este techo, o este tronco. Nosotros igual nos gusta la figura del árbol porque no consideramos una organización que está en crecimiento y en ramificación y fortalecimiento. Pero en este caso, la ley de garantías debiera, como lo hemos ido conversando, ser la base que sienta las bases, valga la redundancia, de una política de niñez de manera transversal. Y decíamos que tenemos el sistema de protección especializado de la niñez, que es un Sename que no se llama Sename, a nuestro juicio, que aumenta las subvenciones, que mantiene la tercerización, que mantiene, ojo con esto, que igual es importante, una de nuestras grandes luchas es que se nos reconozca como subcontratados por parte del Estado, porque el Estado, o en este caso el Sename, el Estado a través del Sename, nos exige, y bueno, ahí a todos los colegas que nos pueden estar mirando, que lo pueden estar vivenciando en este mismo instante, probablemente subiendo su registro en Sena Info, nos exige una y mil cosas, nos exige subir la información a sus plataformas, nos exige todas las condiciones que señala la ley de subcontrato. Sin embargo, en el reglamento de la ley 20.032, en el artículo 65, en los últimos dos incisos, señala que el Sename no se va a meter en materia de orden laboral con los trabajadores del organismo colaborador acreditado. Y de eso se han agarrado históricamente desde el año 2008 en adelante para negar y para invisibilizarnos derechamente. Entonces tenemos ese servicio, este Sename 2.0, que para nosotros es una farsa. Tenemos en discusión el servicio de reinserción social juvenil. De repente poder contarnos, Isaac, si tú tienes algún panorama, algún paneo general como de leyes o un paneo como judicial, jurídico, no judicial, legislativo, ahí sí. Respecto a la niñez, ¿en qué materias se han avanzado medianamente? Si es que se ha avanzado algo, más o menos en qué estamos en Chile, como para que nos puedas contar. Bueno, que nadie se me enfade, ¿eh? Yo cuento, como siempre digo, yo cuento no sé si mi verdad, mi visión, ¿eh? Yo creo que hemos avanzado en intenciones, pero hemos avanzado en intenciones, parece que en voluntad de ponernos a trabajar en los temas de niñez y hemos reconocido abiertamente que los tenemos absolutamente abandonados, ¿no? En particular los que están en situación de vulnerabilidad, pero no solo los que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Sino en general. Pero yo creo que sigue habiendo mucho miedo y el miedo que me da es que nos quedemos en las intenciones, ¿no? Yo actualmente digo que la niñez en Chile es un proyecto. ¿Y por qué me refiero, le digo que es un proyecto? Porque fijaros los proyectos que tenemos ahora tramitándose, ¿eh? Todos son proyectos. Y siguen entrando más proyectos, casi que como parcheando. Da la sensación que sea más importante, ¿no? El que se aprueben como pequeños proyectos a apostar directamente por un proyecto. Yo creo que, de verdad, la clave, es mi visión, ¿eh? Yo pararía absolutamente todos los proyectos de niñez que existen actualmente tramitándose desde los distintos o lideradas por distintos ministerios y focalizaría todos los esfuerzos en la ley de garantías, porque la ley de garantías vendría a ser como la Convención de los Derechos del Niño a nivel doméstico, para entendernos, y a partir de ahí, con una nueva mirada, un nuevo modelo, tendría ya más lógica ir desarrollando, ¿no?, el nuevo marco que nos hemos dado a todos niveles, ¿no? Tanto desde el nivel protección, con el propio nivel de justicia juvenil, como el propio nivel tema de migración, el tema educativo, tema sanitario, ¿no? Si lo hiciéramos bien y como hacen en muchos otros países han hecho, ahí tendríamos ya unas bases, un piso estable y tendríamos claro qué es lo que queremos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Qué espacio queremos dar. Y a partir de ahí podríamos empezar a construir, porque si no pasan cosas como, y perdón que me vaya a un ejemplo, pues una norma bastante actual, ¿no? Resulta que la propia ley de identidad de género, ¿verdad?, que entró en vigor ahora, en diciembre de 2019, claro, pues es una ley, yo diría, perdonen si alguien se me enfada también, ¿no? Pues se enfada, pues se enfade. Echa espaldas nuevamente niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque, claro, fijaros lo que tiene. Dicen, no, los adolescentes están, porque ya pueden, no es una ley de identidad de género, es una ley que permite la modificación de la inscripción registral de sexo y nombre. Eso no es una ley de identidad de género, es una ley que permite una modificación
de una inscripción registral, punto, no es nada más, pues no regula nada más. Pero bueno, bienvenida sea. Pero a pesar de eso, fijaros qué pasa con la... Y es muy importante, ¿no? Porque ¿qué visión tiene de los adultos? Nos da un ejemplo de qué visión hay actualmente de la adolescencia, ¿no? ¿Qué visión hay de la adolescencia? Que adolescencia en este ámbito normativo es de 14, ¿no? Hasta los 17, que se cumple la mayoría de edad, ¿no? Pues dice, pues sí que pueden instar vía judicial la modificación, ¿no? Pues se les reconoce, sí, pero cuidado, fíjense que dice la norma de la Ley de Identidad de Género de quién tiene la legitimación activa para instar ese cambio. No son los propios adolescentes, son sus representantes legales. Esa es la visión que todavía tiene la norma, ¿de acuerdo? Que no tienen la capacidad para poder... Una cosa como la identidad, imagínense, ¿no? Tiene que ser un tercero, el padre o la madre, o su representante legal, quien corresponda, quien ponga en funcionamiento el mecanismo, en este caso vía juez o jueza de familia, para llevar a cabo algo de tanta locura como modificar un papelito, una partida registral, ¿de acuerdo? Y las personas por debajo de 14, los niños y niñas, cri, 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 silencio absoluto, los deja fuera, ¿no? Y esa es una norma que, repito, acaba de entrar en vigor en diciembre de 2019, ¿no? Y fíjense la lectura que tiene. Y ahora dejo de lado que también que sea un niño, niña, adolescente trans. No entro ahora en el tema trans, entro en el tema de qué visión tiene de un niño, niña, adolescente en el 2019, finales del 2019, nuestra sociedad y nuestro sistema normativo, quien adoptó esa norma, ¿no? Pues nuevamente es la visión del Código Civil. Incapaces, son seres incapaces. Les reconocemos el derecho, pero cuando tienen que tomar la decisión ellos, ahí nos asustamos, ¿no? Ahí tienen que ser siempre sus padres que validen todo. Entonces, yo creo que nos quedamos en intenciones, pero cuando realmente tenemos que atrevernos a dar el cambio y generar un nuevo contexto, ahí parece que hay como miedo a determinados colectivos, a determinados lobbies, determinadas fuerzas, automáticamente se da un paso atrás y volvemos nuevamente a la misma visión de la niñez como seres, construimos nuevamente desde la incapacidad. Yo creo al revés, ¿qué es lo que hace la convención? Porque no sería más fácil construir desde la capacidad. Es decir, niños, niñas y adolescentes son seres capaces. Pero resulta que, evidentemente, por una cuestión de desarrollo personal, pues a esa capacidad no hay que establecerle determinados límites en aspectos económicos, en determinada toma de decisiones que puedan afectar a su propia vida, ¿verdad? Para que vayan adquiriendo experiencia, totalmente, pero construyamos desde lo positivo, desde la capacidad, no al revés. Pues no parece que sean como eso, como seres inanimados, ¿verdad? Y a eso es a lo que se vincula absolutamente esa visión todavía de los padres o de las instituciones, que nos creemos capaces de poder tomar decisiones siempre como si fueran nuestros soldados con respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Oiga, por eso las cosas han cambiado, ¿no? Han cambiado y tenemos que empezar también a leer la institución de la patria potestad o del cuidado personal con ojos diferentes y no pasa nada, si no pasa nada. No significa perder el control sobre nada, sino... Entonces, fijaros desde la normativa lo que os decía, eso, una norma... Por tanto, estamos en proyectos. La niñez es un proyecto todavía y no nos atrevemos a dar el paso. O sea que no estamos bien, seguimos sin estar bien. Vamos a acuñar esa frase. Nos gustó como organización la niñez o la infancia es un proyecto, porque hace mucho sentido justamente a lo que estábamos hablando. Juventud, por ejemplo, que ha sido, como tú decías, bien invisibilizada. Hay que recordar que la juventud, los jóvenes, las jóvenes secundarios, fueron los que iniciaron de una u otra manera o favorecieron el estallido social, la revuelta popular de octubre. No es menor, y pasó bien entre comillas, bien colado, cuando denunciamos hace 2 o 3 meses atrás este convenio entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia. No era porque sí, no era azaroso que estuviera el Sename buscando información, o sea, la ANI buscando información en niños y niñas o jóvenes del Sename. Pues justamente hay un temor, una resistencia, como tú bien decías, en relación a la potencialidad, yo creo también a la fuerza que tiene la juventud. Es bien contradictorio en Chile que un joven de 14 años tenga responsabilidad penal, pero no tenga responsabilidad civil. Yo creo que eso es bien decidido. En esa línea, Isaac, bueno, y también nos preguntaba Alejandro, vamos a poner nuevamente su pregunta, que ha sido el más preguntón, así que le agradecemos a Alejandro por su pregunta. ¿Cuáles serían los mínimos prácticos aceptables para una ley de garantías decente? Mira, eso Alejandro, eso se lo mando por escrito a Alejandro, ¿no? Justo ahora me hago autopublicidad, bueno, no hago publicidad, no. Acabo de escribir, pero ya casi que por mi propio enfado, ¿no? Acabo de hacer un texto junto con la Red de Universidades por la Infancia,
que lo he titulado un poco así como bases para un proyecto de ley de garantía. Y con bases me refiero a estos puntos que Alejandro decía, esos mínimos. Esos mínimos, aquí es ahora para no aburrir al público, ¿no? Bueno, o a los que No, nos no, están dale, dale. escuchando. Tenemos Hay un punto de partida básico, ¿no? Y es la centralidad de la ley de garantías, y de verdad que puede sonar muy básico, pero el actual proyecto de ley, si uno ve la explicación o la memoria de la norma, no va por ahí. Es decir, la centralidad, el eje transversal de la norma tiene que ser la niñez, ¿no? Pues leer un poco y veréis cómo la centralidad del eje transversal se coloca en la familia, no en la niñez, ¿no? Por tanto, ahí ya, para una ley de garantías, ya partimos un poco mal. Oiga, no, mire, la familia tiene un rol súper importante, nadie va a decir que no, ¿no? Y ese concepto de familia totalmente abierto, pero el eje tiene que estar en el niño, niña y adolescente, ¿no? Y luego tenemos que tener claro, por ejemplo, la diferencia que queda entremezclada entre lo que son derechos civiles y políticos de niños, niñas y adolescentes, que eso no tiene ninguna limitación de carácter económico presupuestario, ¿no? Y lo que son derechos económicos, sociales y culturales, y actualmente podemos añadir también los medioambientales, si queremos, ¿no? Que eso ahí sí que podemos ver que aquello que se suele incorporar, ¿no? De atendiendo a los recursos que pueda tener el Estado para implementarlos, ¿no? Pero es que yo creo que a veces ahí, en el propio veto, pasa que se entremezclan todos, ¿no? Se entremezcla todo. Y luego, nuevamente, repito, no nos creamos que con la ley de garantía vamos a cambiarlo todo. Tenemos que exigir. Y ahí yo creo que yo siempre tengo la sensación de clamar en el desierto yo solo, ¿no? Digo, no nos conformemos solo con la ley de garantías. La ley de garantías, si no va acompañada, repito, de unas disposiciones finales potentes que revolucionen todo el modelo normativo, la perspectiva que tiene la niñez, tendremos la ley de garantías, pero para que la ley de garantías, como diría yo, acabe llegando a la toma de decisiones o al día a día de cualquier niño, niña, adolescente que esté bajo la jurisdicción de Chile, van a pasar un montón de años, van a pasar muchísimos años. Por lo tanto, hay que aprovechar el impulso, si es que lo tenemos, y fijarnos mucho también en las disposiciones finales. Luego también, ahí yo creo que la ley de garantías tiene que, yo creo que es lo más adecuado, es mi visión para Chile, es apostar por ese modelo mixto de protección, confiar mucho más en el nivel local, invertir muchos más recursos en el nivel local, sean las OLN, las Oficinas Locales de Niñez, o las OPDs, que abro paréntesis, nadie nos ha explicado qué va a pasar con las OPDs, si se van a reconvertir en las OLNs, y cuando hacemos esa pregunta todo el mundo mira para otro lado y silba, ¿no? Que oiga, no, pues hablemoslo abiertamente. ¿Qué va a pasar con las...? Porque es que hay OPDs que están haciendo muy buen trabajo. Hay OPDs que están haciendo muy buen trabajo. Un ¿Sí? paréntesis en relación a eso, nosotros como organización sindical solicitamos vía ley de transparencia a todos los municipios, nos respondieron cerca del 45%. Dos preguntas súper básicas. Tres preguntas. ¿Cuántas personas trabajaban? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y el régimen contractual. Y es significativa la cifra, de hecho lo vamos a hacer público, el 95% y un poquito más de los trabajadores y trabajadoras de las oficinas de protección de derechos están bajo un sistema contractual a honorario, por lo cual no tienen ninguna seguridad social, laboral, desde cosas tan básicas. Nosotros los asistentes sociales, los psicólogos, quienes trabajamos en terreno, constantemente estamos en riesgo de que nos muerda un perro, por ejemplo. Probablemente las personas que nos están viendo, a más de algunos, a mí me ha pasado, nos ha mordido un perro. Los compañeros, las compañeras que trabajan en la OPD ni siquiera tienen el resguardo de salud por el ejercicio de sus trabajos, y el 80% son mujeres, dato no menor. Yo creo que también eso se traspola a la red completa del Sename, donde una red súper feminizada, donde se esperan como estos roles como del cuidado, del trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, etcétera, etcétera. Quería solamente ponerlo entre paréntesis porque es súper decidor que la importancia que tú le estás dando a las oficinas de protección de derechos, que tienen un rol súper importante en el ámbito de la protección y la promoción de derechos, no tengan en su totalidad prácticamente condiciones laborales básicas. Pues en eso totalmente de acuerdo. Es decir, si queremos realmente cambiar el modelo, la apuesta, y no lo digo porque yo sea, porque lo miramos en países que han cambiado el modelo, ¿no? Y que como todo será perfectible, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero es la apuesta por lo local. Y si no hay unas, se llamen OPDs o se llamen oficinas locales de niñez, como la ley de garantías le modifica el nombre y también un poco el régimen, ¿no? Si no hay una verdadera apuesta por ese nivel local, el sistema no va a cambiar nunca.
Y además que es que, como tú decías, el nivel local, es decir, esos profesionales que están en las OPDs, ¿no? Que nosotros desde aquí trabajamos mucho con ellos, y repito, se hace muy, a pesar de todas las carencias que tú comentas, ¿no? Del tema de que están mucho, la gran mayoría honorarios, eh, eh, lo, lo poco que cobran por el trabajo que hacen, a pesar de todo eso, las limitaciones presupuestarias, de recursos humanos que tienen, a pesar de todo eso, hay una red de profesionales ahí a lo largo del país en las OPDs que yo me quito el sombrero porque hacen de verdad maravillas, ¿no? Entonces, imagínate ese grupo de, es que estamos perdiendo ahí un capital humano increíble, ese grupo de profesionales que a pesar de las condiciones paupérrimas en las que están, el trabajo que hacen, imaginaros lo que podrían llegar a hacer si pudieran o no modificar de arriba abajo como un calcetín el sistema, si estuviesen en unas condiciones contractuales, estables, contentos, con personal, con recursos. Recursos siempre harán falta más, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero en ese sentido hay que apostar por lo local. Entonces, la ley de garantías originariamente parecía que apostaba por eso, pero poco a poco, a medida que va avanzando y se van introduciendo las indicaciones, la cosa se va como diluyendo, ¿no? Y desde la red de universidades y la Asociación Nacional de Magistrados también lo que pedimos, ¿no? Es que también se transparente eso, ¿no? Si realmente hay esa apuesta por lo local y por la administrativización de esas fases iniciales, pues con eso que lograremos con la administrativización, pues que también las familias, es decir, no solo es el niño, sino que ahí también podemos trabajar más desde lo local con la familia, ¿no? Para intentar recuperar esa familia, para que al no separar al niño de la familia vamos a trabajar de manera más holística con el niño en la familia, no solo de boca, sino en la realidad, ¿no? Y que solo tengamos que entrar al nivel judicial y sacar el niño de ese contexto cuando realmente sea una situación pues que lo merezca, que las hay, pero que lo merezcan, ¿no? Y no como ahora que en muchas ocasiones matamos moscas a cañonazos, ¿no? Que utilizamos medidas, ¿no? Y automáticamente ya estamos desvinculando al niño del contexto familiar y de su contexto social con el daño que para esos niños, para el niño y la niña eso supone, ¿no? Y luego ya vemos si modificamos o no la medida que hemos adoptado, ¿no? Entonces, lo local está en la clave. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y ya no solo desde la protección, ¿no? En los temas de participación, la promoción, la propia prevención, si está en lo local, si es que no tiene nada que ver cómo podemos trabajar esas materias en Talca, donde estoy yo residiendo, a cómo se puede abordar una determinada materia, pues no lo sé, en una ciudad de la Araucanía o en la región metropolitana. Son realidades muy diferentes, entonces en lo local está la clave, ¿no? Y ahí también hay como un miedo, porque también, claro, la ley de garantías le da en teoría, y también la ley del nuevo servicio que se adapta, porque se refiere siempre a la ley de garantías, atribuye muchas funciones a las OLN al ámbito local. Pero claro, ahí los alcaldes de las distintas municipalidades están que sacan fuego por los dientes porque nadie les pregunta nada. No sé si me explico. A nivel normativo te vamos a dar todo el trabajo a ti, te vamos a dar toda la estructura montada, bien o mal, y luego tú tendrás que implementarla, ¿no? Y claro, los alcaldes dicen, bueno, gracias por preguntar, ¿no? Gracias por preguntar. Entonces, claro, ahí también se puede generar que luego también el éxito del nuevo modelo va a estar muy fundamentado en lo que pasa en esas municipalidades, ¿no? Claro, si ya en las municipalidades no se las ha tomado en consideración a la hora de adaptar o reestructurar el nuevo modelo, imagínate cuando les llega un modelo, entre comillas, impuesto. Pues claro, se lo van a tomar de espaldas y el modelo va a volver a explotar por ahí. Entonces, fijaros lo mal que lo estamos haciendo nuevamente, ¿no? Sí, no tiene sentido. Isaac, estamos casi cerrando. Quiero quedarme con algo que dijiste, que hay países que han revertido el modelo. ¿Podrías contar un poquito qué países de una u otra manera han podido revertir este modelo? Si nos acercamos a alguna experiencia y qué tan lejos estamos también de poder revertir este modelo como el modelo actual, hay como tres modelos, ¿no? Y ahora pienso solo en protección, está el modelo judicializado, está un modelo mixto y está el modelo absolutamente administrativizado. El modelo absolutamente administrativizado tendríamos ejemplos, por ejemplo, como España o Italia, ¿no? Que es todo vía administrativa. Los jueces solo intervienen frente a recursos posteriores de las medidas administrativas que se han tomado. Es decir, la propia administración, el organismo de niñez de cada uno en España, que claro, en España hay 17 leyes de niñez diferentes, o sea, no tengo tiempo de entrar en eso porque es un modelo muy complicado, porque es competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Pero
cada autoridad de niñez, para entendernos, de esas comunidades autónomas, es la que incluso puede, o incluso no, determina la separación del niño del contexto familiar, porque se toma de manera mucho más rápida la decisión. Yo creo que no estamos preparados aquí para el modelo administrativo puro, pero yo creo que el modelo que la lleva actualmente y que está dando buenos rendimientos es ese modelo mixto, ¿de acuerdo? Países de nuestro contorno cercano, ¿no?, que sigan el modelo mixto, que repito es el mayoritario, pues tendríamos el país vecino, Argentina, en Paraguay también hay un modelo que se asemeja bastante al modelo mixto, en Uruguay hay un modelo que se asemeja bastante al modelo mixto, es decir, que es el modelo, tendríamos aquí países de nuestro, no hace falta ir a Europa, sino que también es el modelo que impera, sino que tendríamos aquí países de realidades mucho más cercanas de los cuales podríamos adoptar su experiencia, ¿no?, que les ha ido bien, que les ha ido mal. Y por eso decía, la ventaja de ser los últimos tendría que tener alguna ventaja, ¿no? Y que parece que no la aprovechemos, que sería mirar por lo que han hecho nuestros vecinos y vecinas e intentar, pues, mejorarlo, obvio, y explicarlos, que nos cuenten sus experiencias. A mí me da la sensación que a veces queremos ser aquí los número uno, somos los que lo hacemos mejor de todos, y ahí pues hay que ser un poquito humildes también en eso, ¿no? Es decir, si somos los últimos y lo vamos a hacer bien, pues vamos a intentar enriquecernos de la experiencia de los que nos han precedido, pero a veces eso también parece que está como mal visto, ¿no? Pues, oiga, ¿por qué? Si es que es también de perogrullo, es de opio, ¿no? Entonces, yo creo que eso, hay países de nuestro contexto que al menos se atreven a intentar revertir el modelo y a mover un poco el manzano para ver qué pasa, ¿no? El problema yo creo que es cuando no nos atrevemos ni tan siquiera a mover el manzano, que yo creo que es el punto en que nos encontramos, que eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que no te atrevas ni tan siquiera a dar el paso. Luego te puede salir mejor o peor, pero te has atrevido, ¿no? Y aquí llevamos 30 años sin atrevernos. Y eso es lo peor que te puede pasar. Súper. Sí, ni siquiera copiamos. Ni siquiera somos Claro. capaces de Y hoy copiar. vivimos en la sociedad del copy-paste, ¿no? Pues al menos Claro. no un copy, sino un copy y luego lo adaptamos a... Porque copiar por copiar tampoco tiene sentido, pero sí copiar aquello que les funciona bien y ver si se adapta a la idiosincrasia, a la estructura de país de Chile, ¿no? Y si la respuesta es sí, pues venga, para adelante, vamos a intentarlo, sí. Pero, no sé. Y bajo esa lógica, Isaac, ¿qué relevancia crees tú o no sé si lo han podido conversar también como desde la academia, desde la universidad, el rol que puedan jugar la misma academia o las organizaciones sindicales en la construcción de este nuevo modelo? ¿Qué incidencia deberíamos tener nosotros como organización sindical? ¿Qué tanto se nos debería escuchar? ¿Qué tanto deberíamos poder participar en ese diseño como trabajador y trabajadora en el fondo? Yo creo que es básico y fundamental, pero también ahí, porque siempre a veces es fácil ver el malo al otro lado, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que hacer entonar un mea culpa, la sociedad civil, y dentro de sociedad civil ahora pues hablo tanto de asociaciones, fundaciones, sindicatos, ¿no? Yo creo que también ahí tenemos que entonar un mea culpa, y yo creo que también cada uno va haciendo la guerra por su lado. Y también ahí casi que es decir, como diría yo, todos queremos, la academia por un lado, queremos como asumir nuestro rol de protagonismo, ¿no? Y yo creo que ahí, nuevamente repito, la palabra es humildad, ¿no? Tendríamos que sentarnos juntos, sociedad civil. No es necesario que aparezcan en nuestros nombres ni nuestras instituciones liderando nada, sino realmente con que han hecho, como han hecho otros países, ¿no? Y ahí han hecho una sociedad civil mucho más fuerte, ¿no? Que hace presión. Cuando dejamos de lado protagonismos, ¿no? Yo creo que aquí también sociedad civil hay también unos egos, y parto yo por la academia, ¿eh? Hay unos egos que claro, tengo que aparecer yo liderando, tiene que aparecer mi institución, mi universidad o mi red, porque en verdad he sido yo. Y ahí hay que entonar un mea culpa, de verdad. Y sociedad civil está muy, muy, muy atomizada y muy dispersa, ¿no? Hay un montón de grupos, estamos un montón de grupos haciendo la guerra por nuestro lado y casi que casi que intercambiamos información, no sea, y ahí también hay un gran error, o sea, que el malo no siempre es el gobierno de turno o el senador, el diputado, eso es muy fácil decirlo, pero también hay que dejar de mirarnos el ombligo y decir sociedad civil también le estamos haciendo horrible, de manera horrible, y yo creo que también estamos utilizando a niños, niñas y adolescentes a veces para intereses partidistas y políticos, y también hay que decirlo, y es lo que yo pienso, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer eso, una cura de humildad todos juntos y juntas. También escuchar más a nuestros niños y nuestras niñas, que estamos más cerca que los políticos, pero a veces parece que estamos más lejos, ¿no?
y generar con ellos espacios y canales para poder tener una opinión dentro de la diversidad que puede existir, pero una opinión y esas bases de las que hablábamos, acordarlas también como sociedad civil y no esperar que el Estado de turno o el gobierno de turno nos venga a hacer el trabajo, ¿no? Eso es muy fácil luego ser destructivo, sino vamos a aportar nosotros algo desde lo constructivo y despolitizado, ¿no? Que a veces yo creo que aquí también utilizamos el tema Sename se ha utilizado también mucho desde la perspectiva política, desde la propia sociedad civil. Y ahí tampoco vamos a ganar nada, ¿no? Claro. O sea, es político, eminentemente un tema político, pero claro, se ha partidizado a partir Correcto. de las dos derechas que han administrado este país durante todos estos años. Estamos pasadito la hora, Isaac. Yo creo que vamos cerrando. Quiero agradecerle a todos y todas que han estado comentando. No vamos a alcanzar a responder todas las preguntas. Ahí, a ver, démosle con la última. Denise, vamos a mandarle ahí. ¿Estamos preparados para un corpus? Hay un concepto ya legal que no... Jurídico, sí, sí. ¿Sí? De infancia, o no estamos dispuestos a entregárselo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Mira, yo creo, y por la experiencia más, yo tengo la ventaja de como soy profe en la universidad y por lo tanto estoy con una maravilla con gente joven. Yo creo que las nuevas generaciones que vienen, ya no solo me refiero a adolescentes, sino generaciones, podríamos decir, de los 25, 30 para abajo, creo que sí, pero sí que creo que las generaciones que actualmente están en los púlpitos de toma de decisiones, dudo que estén preparados, ¿no? Porque hay un pánico terrible, ¿verdad?, a empoderar en el sentido positivo a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y por lo tanto hay esos miedos que yo comentaba, ¿no? Hay muchos intereses creados que están lejos de la perspectiva de niñez y adolescencia. Y lo que nos falta realmente es, igual que se habla ahora y que parece que poco a poco la hemos conseguido incorporar, esa perspectiva de género, nos hace falta también clarísimamente una perspectiva de niñez y adolescencia. Y ese estamos años luz no sé si años luz, pero todavía nos falta bastante. Sobre todo las generaciones que ahora están en la toma de decisiones están lejos de poderla tener, ¿no? De poderla tener. Les da mucho miedo abrir esa caja de Pandora, ¿no? Y cuando yo creo que no hay tampoco que tener esos miedos atávicos, ¿no? Podemos ver nuevamente los países que han dado ese espacio a niños, niñas y adolescentes, que yo sepa, no tienen una revolución montada en las calles, no es que no sé si me explico, que yo sepa no ha pasado nada, ¿no? O sea que en ese sentido habría que atreverse nuevamente, ¿no? Entonces, la nueva generación creo que sí que están más preparados que las generaciones que vienen, que la mía en particular, que la nuestra, creo que sí. Súper. Ahí tenemos un infiltrado de fondo. Sí, es mi pequeño, la autonomía progresiva, que está ahí en la puerta, que por la hora está diciendo papá, sí, tiene 2 años. Dale, súper. Entonces, ahí, en honor a la decisión del hijo, ¿cómo se llama el hijo? Nil, se llama Nil, que es el río Nilo en catalán, mi idioma materno. Nil es el río Nilo. Y Nil apunta maneras, en autonomía progresiva apunta maneras. Se va a poner aquí en casa de herrero cuchillo de palo. Mi peque apunta maneras, es decir, que ya tiene mucha personalidad y así que... Y además, yo soy, vivimos una familia inclusiva, porque yo soy catalán, Steffi, que es mi pareja, que le mando un beso, es paraguaya y Nil es chileno, así que somos tres nacionalidades, ¿no? Y eso. Esperemos que Nil sea un 33,3% de cada una de esas culturas. Súper, súper. Bueno, Isaac, agradecerte por la participación. Para nosotros como organización sindical es súper importante poder, como decía al principio, aportar a la reflexión, a la discusión, a la organización desde diferentes perspectivas. Estamos tratando de organizar este espacio, ya le pusimos nombre, ya no se llama en vivo solamente, se llama intervención directa, que es muy propio de nuestra área. Vamos a hacerlo desde 4 ámbitos, desde el mundo más académico, desde el mundo feminista, desde el mundo más jurídico, de nuestro compañero de asesoría sindical, y desde las organizaciones territoriales, desde las organizaciones populares. Así que la próxima semana vamos a estar con la Asamblea Territorial Sur de Villa Alemana, mi ciudad, a la cual amo mucho, como todos y todas que me conocen saben. Así que eso, Isaac, yo quiero agradecerte nuevamente, dejarte unas palabras como para poder cerrar y vamos despidiendo el programa. Igual agradecer a todas las personas que nos han estado mirando en esta noche, y ahí vi que hay varias personas que son de por allá de Talca. También saludar a mis amiguitos y amiguitas de Talca por allá, bonita ciudad, pero malos completos, tenía que decirlo, perdón.
Palabra. Sí, no, yo simplemente ahí y ahí me sale ahí la vena, ¿no? Y Pablo, ahí también, de eso que decías de los programas, no sé, no me hagan ni caso, pero ahí también estaría bien un programa que dedicase, es verdad, que quien estuviese aquí charlando también fuesen, por ejemplo, un grupo de adolescentes, ¿no? De esos organizados y que realmente pudiese poner en tela de juicio todo eso que vamos diciendo, que diesen su perspectiva, ¿no? Es decir, estaría también súper potente, que es un programa, no sé si a las 9:30 de la noche, pero lo pudiésemos dedicar también a qué son grupos organizados de adolescentes de distintos, ¿no? Nos pudiesen decir también cómo ven ellos este contexto del que estamos hablando y si realmente entienden lo que decimos, si sienten cómodos o cómodas o ven que esto es una guerra entre adultos y que, bueno, ellos son como convidados de piedra, ¿no? Yo creo que eso podría ser como súper potente. Y también agradeceros a vosotros el espacio, mandar un abrazo, y besos a todo el mundo que nos ha estado viendo y escuchando, que si hay mucha gente talca, seguro que habrá estudiantes míos por ahí. No es que les diese décimas porque lo vieran ni nada, ¿eh? Pero si lo ven y ve el nombre, lo tomaré debidamente en consideración, eso es broma. Pero qué bueno, yo creo que cada vez somos más los que de verdad desde distintos ámbitos estamos viendo que de verdad que es necesario un cambio, que apostamos a carta ganadora por la niñez y la adolescencia y esperemos que esto tenga ese efecto bola de nieve y que poco a poco, ¿verdad?, vayamos siendo más y de verdad, una vez por todas, las cosas cambien en beneficio del país y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. Así que mil gracias por el espacio y nada, os deseo mucha suerte y para todo aquello que necesitéis, pues, bueno, estoy a vuestro servicio. Súper, muy chuta, se me sale esto. Muchas gracias, Isaac, nuevamente. Y nada, pues nos estaremos encontrando probablemente en nuevos espacios. Vamos a tomar tu propuesta, vamos a llevarla a la Comisión de Comunicaciones porque nos parece igual propicio, igual somos una organización bien en proceso también de conformación y de consolidación constante, así que me parece una súper buena idea. Así que eso, nuevamente muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 21:30 horas.